Bueno, fue un poquito difícil porque soy cirujano dentista, entonces imagínate en mi casa, Ok, después de apoyarme para una carrera un larga. poquito cara y larga, Ok. pero siempre he tenido su apoyo y al momento que combiné las dos partes hubo un momento en el que ya tuve la oportunidad de trascender un poquito más en el arbitraje, de ir ascendiendo divisiones. Me hicieron internacional. Una característica que tenemos los árbitros es de adaptarnos, Ok. porque tenemos cambios de reglas de juego cada año. De repente sucede una jugada del otro lado del mundo que no están las reglas de juego y es luego los jefes, los instructores a nivel mundial empiezan a trabajar en sustentar la decisión. Entonces somos unas personas adaptables a ese tipo de cosas. En el terreno de juego donde la pasión y la determinación se encuentran, hay una fuerza que no puede ser ignorada. Bienvenidos a Footland W, un espacio dedicado a las historias de mujeres que desafían los límites y redefinen el significado del fútbol. Ellas son más que jugadoras, son hijas, madres, profesionistas y líderes. Cada vez que pisan el campo llevan consigo la fuerza de sus historias y la esperanza de sus sueños. Desde la primera patada hasta el último silbatazo, nos muestran que el fútbol no solo es un deporte, es una forma de vida. En cada episodio exploraremos las vidas de estas mujeres extraordinarias. Descubriremos sus desafíos, celebraremos sus triunfos y nos inspiraremos en su inquebrantable espíritu. Este es un espacio donde sus voces son escuchadas, donde sus historias cobran vida y donde su pasión se convierte en una fuente de inspiración para todos. ¿Qué tal, Footlanders? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo que el día de hoy va a ser muy especial porque vamos a platicar con un personaje muy importante dentro del fútbol y el cual nos va a resolver muchas dudas y nos va a contar muchas anécdotas. Ella es Sandra Ramírez, árbitra profesional. Bienvenida. Muchas gracias, hola a todos, un gusto poder compartir con ustedes. Gracias por el espacio. No, es un honor para nosotros tenerte aquí, que seas nuestra primera árbitra invitada a esta página, la cual pues es prácticamente totalmente fútbol. Y pues bueno, vamos iniciando con esta plática. ¿Cómo inicia esta aventura de ser árbitra? ¿Desde el principio quisiste serlo o fue llegando por suerte? Bueno, la primera interacción que tuve con el arbitraje fue por casualidad porque una amiga de las Leonas Negras no quería ir a un partido de Córdica y me prestó su uniforme, un silbato y como yo era de las chiquitas me dijo, ten, ve a arbitrar un partido, me dio las indicaciones y me fui. A nivel profesional se me invitó después cuando uno de mis entrenadores en el Cux Ok. era árbitro profesional. Y debido a mi carácter jugando, decidió invitarme a que hiciera el curso. Entonces fue como mis primeras interacciones. Sinceramente nunca pensé, combiné la carrera con el arbitraje porque era como podía sacar otra fuente de ingreso los fines de semana que no se me cruzaba con la universidad, pero en realidad no pensé que fuera a ser mi profesión de tiempo completo. Ok, y entonces, ¿cómo te llega esa oportunidad ya un poco más directa? Pues creo que conforme pasaron los años dentro del arbitraje profesional, me empezó a gustar y me enamoré de la profesión. Como dejé de jugar fútbol en la universidad, creo que fue una manera de seguir perteneciendo al medio y me fui empapando de todo lo que es el arbitraje y es como una adicción, creo que para todos los que formamos parte del gremio. Ok. Inicia, y para ser profesional, ¿cuál fue tu camino? ¿Cómo llegas a ser una árbitra profesional? Si bien empezaste con Córdica o en partidos que te invitaban, ¿cómo inicia? En aquel entonces, te estoy hablando hace como 15 años, era un curso por delegaciones. Generalmente, como el fútbol desde tercera división está en todas partes de México, hay muchísimos equipos, se divide por delegaciones como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, y aquí somos aproximadamente 80 árbitros profesionales. Ok. Entonces, haces ese curso, ahorita ya es por parte del ENDID, de la Federación Mexicana de Fútbol, pero cuando yo hice ese curso, era solamente un salón con los maestros que estaban de instructores dentro del arbitraje profesional y era un poquito más informal que como es ahorita. Ahorita es casi una carrera.
Ok. Entonces sí fue un poquito diferente mi proceso. Tu proceso, estabas estudiando y usaste el arbitraje para complementar. ¿Cómo decides entonces decir, yo me voy a dedicar ya al arbitraje y los estudios o lo que estudiaste lo voy a dejar un poquito de lado? Bueno, fue un poquito difícil porque soy cirujano dentista, entonces imagínate en mi casa, Ok, después de apoyarme para una carrera un larga. poquito cara y larga, Ok, pero siempre he tenido su apoyo y al momento que combiné las dos partes hubo un momento en el que ya tuve la oportunidad de trascender un poquito más en el arbitraje, de ir ascendiendo divisiones. Me hicieron internacional y todo eso se complementó para que de poder combinar las dos partes, porque sí lo estuve haciendo, en algún momento ya no tuviera tiempo para hacerlo de odontología, entonces me metí de lleno al arbitraje y pude explotar más. ok. ¿Te ha tocado prácticamente la evolución en cuestión del arbitraje hasta estos tiempos? Me dices que hace más o menos como 15 años comenzaste. ¿Te ha tocado desde simplemente tener el silbato y las tarjetas y los asistentes a tener ya, por ejemplo, ahora el videoarbitraje y todo eso? ¿Cómo has convivido con toda esa revolución que ha tenido? Bueno, creo que una característica que tenemos los árbitros es de adaptarnos, Ok, porque tenemos cambios de reglas de juego cada año. De repente sucede una jugada del otro lado del mundo que no están las reglas de juego y es luego los jefes, los instructores a nivel mundial empiezan a trabajar en sustentar la decisión. Entonces somos unas personas adaptables a ese tipo de cosas. ok. Me tocó convivir desde Isabel Tovar, desde Lucila Venegas y ahora con Katia Itzel. Creo que he estado como en el proceso desde las de antaño Hasta hasta, las actuales. hasta las actuales. Y el fútbol cada vez es más rápido y nosotros también hemos tenido que avanzar en la parte de la tecnología para tratar de que haya pues mayor justicia dentro del terreno de juego. Claro, que es lo que pues como tal busca. Ningún árbitro busca hacer nada extraño en ningún partido y es por lo que se les acusa siempre en cualquier lugar. Quiero que me cuentes ahora un poquito, dejando de lado la actualización en el sistema de arbitraje. ¿Cómo fue tu primer partido? ¿Cómo te llega esa oportunidad? ¿Sabes qué? Vas a ser auxiliar, vas a ser la encargada de estar en este partido. Pues una vez que ingresé al sector profesional, ya habiendo pasado pruebas físicas y técnicas, Ok, estuve como 3 años solo de asistente y después estuve como otros 3 años de árbitra central. En aquel tiempo no estaba la liga femenil y el apoyo a las mujeres en el medio era un poquito más complicado. ok. Entonces, después de mucho tiempo tomé la decisión de hacerme asistente y con el tiempo se abrieron mucho más puertas. Ok, ¿recuerdas cuál fue tu primer partido profesional? Ay, sí, debuté en Atotonilco. En Atotonilco. No recuerdo los equipos, pero fue en Atotonilco. Ok, eso estamos Tercera hablando en división. tercera. Ah, ok, Sí, en el muy bien. 2010. ¿Te tocó a ti la etapa como tal tercera, luego segunda y primera división? Sí, me tocó estar en tercera división algunos años, después segunda división. En aquel tiempo era Premier y Nuevos Talentos. Ok, Y uno era de filiales y otra era la que tenía ascenso. ok, Y sub-17 y sub-20 en aquel entonces. en aquel entonces. Cuando yo ascendí a Liga de Ascenso, ahora Liga de Expansión, todavía era ascenso. Ok, Y en mi trayecto en esos años se hizo expansión. te tocó ese cambio como tal. Y hubo, por ejemplo, ya con tu experiencia, se bajó un poco la competitividad hasta cierto punto o lo notaste que seguía igual. Esto te lo pregunto ¿por qué? Porque ya no aspiraban como tal a ascender a primera división, nada más a quedar en el campeonato. ¿Te tocó algún cambio? Pues sí fue un cambio, probablemente en el objetivo de los equipos fue diferente, pero también creo que la velocidad del juego de esa categoría aumentó, porque un chavo de sub-23, que creo que es la categoría,
Ok. O sea, es mucho más rápido. Probablemente el ascenso era un poquito más marrullero, más de experiencia, de colmillo, pero tuvo como que sus pros y sus contras en ese aspecto. Ok. ¿Y cómo te llega la oportunidad entonces de primera división? Bueno, fue en el 2020, si bien recuerdo. No, o 21. No, en el 2020. En el 2020. Sí, bueno, anteriormente en cada Día de la Mujer se daba como que la oportunidad de que hubiera mujeres en primera división. Y a mí no me llegó de esa manera, porque en ese momento cuando fue esa fecha, yo estuve en un torneo internacional, pero se dio un poquito más adelante y fue un Pachuca contra Mazatlán. Ok, varonil. Sí. Ok, Pachuca, Mazatlán. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo lo viviste? No, fue una experiencia, pues primero nervios, porque a pesar de que se había utilizado el VAR, pues ahora sí que ahí era mi primera vez en primera división, lo había utilizado fuera de México, en Ok. FIFA. Pero pues los nervios, ¿no? O sea, de siempre dejar la primera impresión es lo que generalmente cuenta mucho y también una espera como de 10 años, por fin como que demostrar y esas ganas de querer seguir ahí. Ok, ¿y tuviste alguna anécdota en ese partido o la verdad fue normalito para ti? Pues no normal, porque al parecer era un partido dentro de lo que pensaba la comisión en ponerme en ese partido con César Ramos, era el árbitro. Era un partido probablemente no fácil, pero probablemente no con un marcador tan cerrado. Y recuerdo que creo que tuvimos un 3-2 y fue un partidazo, entonces sí fue así como que no el escenario que pensábamos, pero sí fue un muy buen partido de fútbol. Ok, te quedaste con muy, muy buen sabor de boca. Sí, nos fue muy bien y creo que eso fue la cereza del pastel. Qué bueno, que se pudo dar ese resultado y que pues todo dentro de lo que cabe salió muy bien para ustedes. Ya comienza como tal ahí tu experiencia en Liga MX, pero me estás comentando que estabas en torneos ya internacionales. ¿Cómo llegan esos torneos internacionales? Pues conforme empiezas la carrera profesional, de repente organizan torneos en CONCACAF Ok. y de ahí como que te van visoreando y te dan seguimiento y de repente hay ciertos lugares para hacer FIFA y pues te califican física, de aula, tus resultados en todos los aspectos para poder aspirar a un gafete con la competencia primero nacional e internacional y pues tienes muchos evaluadores, tanto mexicanos como fuera del país, entonces ¿Y cómo te sentiste el día que te dijeron, Sat? no, muy feliz. Creo que era uno de los objetivos de la carrera. Creo que la mayoría de los árbitros tiene como objetivo ser FIFA, ser internacional, y no todos tienen la fortuna de lograrlo en su carrera. Entonces, la verdad fue un logro para mí muy, muy, muy grande y lo disfruté muchísimo el día que recibí esa llamada. ¿Y qué torneos entonces te ha tocado o comenzaste pitando? Pues primero los subs 17, sub 15 de CONCACAF, de mujeres. Después me tocó estar, después es un proceso largo en CONCACAF para que después otra vez te empiecen a calificar y puedas tener tus primeros torneos a nivel FIFA. ¿Qué? Entonces, una vez que tienes tus primeros torneos FIFA, que el mío fue el que era anteriormente Esperanzas de Toulouse, en Francia, Sí. se llama ahorita Mauricio Rebé. Ujú. Tuve la oportunidad de estar ahí, si bien recuerdo, en el 2022. Ok. Entonces ese fue mi primer torneo internacional y ahí pues hay que demostrar otra vez haciendo pruebas físicas, que te vaya bien en los partidos y otra vez empezar a escalar pues para ganarte otra oportunidad en otros torneos. Sí. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo te fue en ese torneo? Pues primero iba muy nerviosa porque fui la única mexicana que fui en esa ocasión. Me tocó que mi árbitra fuera Tori Penso de Estados Unidos Ok. y la otra asistente era Brooke Mayo también de Estados Unidos. Y toda la delegación de CONCACAF era americana y canadiense, entonces yo era la única mexicana y desde pues el idioma y todo iba nerviosa. No es lo mismo viajar con las personas de otro país a cuando vas con mexicanos, entonces nos fue
muy, muy bien y nos ganamos la oportunidad de seguir adelante. ¿Tienes alguna anécdota de ese torneo? Sí, claro, muchísimas. Mi Spanglish, mi participación, le eché muchas ganas en esa parte, porque una cosa es estudiar, una cosa es tratar de desarrollarte hablando inglés y todo, y otra es muy distinta a la realidad. Entonces, fue dura la realidad, pero también me hizo motivarme a seguirme preparando. Y es parte de crecer Sí, y claro. seguir dándole. Tú conviviste con muchas figuras, me imagino, en ese torneo. ¿Recuerdas con quiénes coincidiste? Sí, pues estaban ahí las que iban a ir a Qatar. Ok. Estaban en el proceso, fue New Sabat, la brasileña, la asistente. Estaba también Yoshimi, la árbitra japonesa Ja- que también fue. Y no quiero. Que Nesbitt, una asistente americana que también estuvo en Qatar. ok. Entonces, Fueron nada más alrededor que 4 árbitras cuatro a árbitros y Qatar. 4 asistentes y Karen Díaz de Ok. México. Pero en esa ocasión Karen no fue conmigo, no Oh, fuimos juntas. sí. Pero sí estuvieron ellas en ese torneo y fue motivante y al mismo tiempo, pues ahora sí que hacer todo perfecto Un para reto. seguir, sí. ¿Te va bien en ese torneo internacional? Ya tienes tu debut en la Liga MX. ¿Cómo sigues conviviendo con los partidos? ¿Qué partidos siguientes te tocan? Después de ese torneo me tocó ir al Mundial Sub-20 en Costa Rica de mujeres. Ok. Después, bueno, o sea, ahora sí que cada vez que tienes un buen torneo, pues la responsabilidad y las exigencias siguen siendo más. O sea, los nervios nunca se van. Mm. Entonces, siempre con mayor responsabilidad, mayor preparación, del que te tomen en cuenta para partidos de hombres, sobre todo internacionalmente, tenemos que pasar pruebas de hombres. O sea, son unas pruebas físicas para participar con mujeres y otras para hombres. Entonces, la exigencia física tuve que mejorar todavía más para poder mantenerme en el top dentro de ¿Y, ellos. y cómo son esas pruebas? O sea, ¿qué te ponen a hacer o qué es lo que...? Pues hay como dos tipos de pruebas. Por ejemplo, para mundiales, para ahora que fuimos al mundial en Chile de hombres, las asistentes tenemos un tipo de pruebas y las árbitras centrales otro. Ok. Hacemos sprint con sensores y nos toman ciertos parámetros de asistentes y otros de árbitro. Y unas pruebas de resistencia en la pista de atletismo con un sonido. Damos 10 vueltas, 25 metros son caminando y 75 corriendo, así aproximadamente 20 minutos, pero varían mucho los parámetros en cuanto a, por ejemplo, en centrales, hombres son 15 por 15 y asistentes 15 por 18 segundos. Y cuando es de mujeres, a veces son 20 por 18, hasta 25 por 20, sí varía mucho la exigencia. Termina el torneo del Mundial en Costa Rica. ¿Y qué sigue después en el tema internacional? Bueno, ya recordé que me fracturé después del Mundial Sub-20. ¿Te fracturaste? Sí, me fracturé. Tuve una fractura por estrés en el peroné durante un partido de Liga MX Ok. y estuve fuera 5 meses. ¿Y cómo fue ese momento para ti? Bueno, primero terminé el partido. No sabía que estaba fracturada, pensé que estaba desgarrada Ok. y tenía dolor nada más. Y ya que regresé, hice rehabilitación y no podía correr. Entonces ya hice más estudios y resultó que estaba fracturada y pues afortunadamente ya me había ganado como ese estatus en FIFA y tuve todo el apoyo de ellos y de aquí de la federación para mi recuperación y poder llegar al Mundial de Nueva Zelanda, Australia en el 2023. Ok, el mundial mayor ya como Así tal es. y el mundial hasta el momento más grande, ¿no? En el tema femenil. Sí, sí, ha sido donde hubo más elecciones, más árbitras, el que ha visto yo creo que todo el mundo y fue una experiencia increíble en el aspecto de que ahí pues conoces todas las culturas, cada país tiene una cultura completamente diferente y se unen en un mismo fin, es muy bonito esa experiencia. ¿Cómo te sentiste después de venir de una lesión? Que estás en un momento
cumbre de tu carrera, que están llegando las oportunidades, viene ese momento fuerte y viene el llamado después al Mundial en Australia y Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te motiva a seguir? Bueno, en ese trayecto mentalmente, creo que cuando cualquier deportista se lesiona, estás acabado, ¿sí me explico? Es un trayecto en el que bueno, yo necesité ayuda psicológica deportiva para poder llevar mi recuperación física y llegar mentalmente también. Porque antes de ese proceso tenía que presentar pruebas físicas para poder llegar al mundial. Entonces, una vez que pasé por ese proceso, una gran satisfacción, una gran alegría, era otro de los grandes objetivos que tenía y mucho agradecimiento. Creo que cuando alguien pasamos por momentos tan complicados y de repente se da como la cosecha es lo que sembraste, es una gran satisfacción. Ok, entonces pues bueno, después de ese proceso llegas, me imagino, ganadora y llegas ahora al Mundial, los nervios a flor de Sí, piel. claro. ¿Y cuál partido es con el que te toca debutar en esa competición? Debuté en el partido de Italia-Argentina. Duro, un partido fuerte. Sí, sí, fue un partido muy bueno. Me Sí. tocaron muy buenos partidos. Fui con una árbitra hondureña Era mi primer mundial, pero la otra asistente y la árbitra central ya tenían más experiencia, entonces nos ponían partidos muy buenos. Me Ok. tocó también en el partido que Colombia le gana a Alemania con el golazo de esta... Se me fue No el nombre. no es Caicedo, no. Sí, ¿Sí sí. es Caicedo? Sí, de Linda Ok. Caicedo. Me tocó ese partido también y después me tocó donde Nigeria pierde en penales con Suiza, si bien recuerdo. Y después me tocó de quinta árbitra en el partido donde España pasa A la final. Prácticamente te tocaron, pues, si bien los equipos que más sorpresa dieron o que más fuertes son, en este caso, pues España, ¿qué se siente o qué pensabas en ese momento? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Estás en el fútbol de primer nivel? ¿En el fútbol de las mujeres? Y, o sea, en el máximo nivel, ¿qué sientes al estar en esa etapa? He tratado de disfrutarlo al máximo. La verdad es un placer verlas jugar. El fútbol ha crecido muchísimo y el nivel futbolístico que tienen es impresionante. Yo creo que de mis primeros partidos con selecciones top, salía muy cansada física y mentalmente. Creo que arbitrarle a mujeres es muy especial porque de repente suceden jugadas que generalmente con hombres no pasan. Entonces tenemos que estar como más enfocadas en las reglas de juego por si sucede alguna situación de esas, saber cómo vamos a actuar. Pero sinceramente yo disfruto muchísimo estar en la cancha viendo los juegos, cada vez son más rápidos, las jugadas, las tácticas, los goles, las jugadas de fuera de juego que me tocan a veces son muy complicadas. Las jugadas de trabajo en equipo con mi árbitra, generalmente los penales, si me explico, es mucha presión, pero se disfruta porque da gusto ver el fútbol femenil haciendo lo que está logrando hoy en día. Sí, y por ejemplo, tú dentro de la cancha, bueno, o de asistente, ¿cuál ha sido la falta, por así decirlo, o el momento más difícil que has tenido en alguna acción? Bueno, gracias a Dios nos ha ido muy bien a nivel internacional, pero siempre después de una decisión importante es como los nervios de esperar que el VAR te diga check complete. Por ejemplo, tuvimos la fortuna en Juegos Olímpicos. Ok, que viene después del Mundial. Así es. Asistes también a los Juegos. Fuimos a París en el 2024 Juegos Olímpicos Ok, y por primera vez se abrió la puerta para que mujeres arbitraran partidos de hombres. Entonces, arbitramos partidos de mujeres y de hombres. de hombres. Y los hombres también arbitraron partidos de mujeres. Y creo que fue una experiencia muy buena. Los hombres tenían mucho miedo de arbitrarle a las mujeres porque sabían
de que el fútbol es un poco diferente, pero que de repente pasan situaciones que tienes que estar concentrada al 100. Entonces, en ese partido que nos tocó debutar, Francia, que era el anfitrión, contra Nueva Zelanda, pasaron muchas situaciones de fuera de juego. Y la verdad es que cuando te dan una oportunidad así, a nivel mundial, todavía es mayor responsabilidad. ¿Sí me explico? O sea, no lo tenemos que hacer bien, lo tenemos que hacer excelente. Ok. Porque es una puerta que se abre y que hay que dejar abierta. Entonces, generalmente los nervios, la presión es mucha, pero uno con el tiempo aprende a sobrellevarlo. Y el que me acuerdo que los jugadores estaban enormes. Entonces pasaron varias jugadas de fuera de juego, tanto a mí como al otro asistente, y somos un equipo. Si nos va bien a uno, nos va bien a todas. Entonces, después de cada decisión, después de cada gol, estar esperando que el VAR te diga confirmo tu decisión o check complete. Después de escuchar eso, uno descansa. Dices, Ok. a huevo, decidí bien. Entonces, sí, creo que ese tipo de decisiones en partidos tan importantes es lo que se disfruta y se sufre al mismo tiempo. Ok, y es lo que le da el toque de ser árbitro si no Sí, tuviera como claro. tal ese sentido. Vienen esas situaciones difíciles y esto ya te lo pregunto un poquito ya más de tu persona. ¿Cómo manejas el ser la última palabra en algunas situaciones muy difíciles, situaciones que dependen solamente de tu decisión y ya? ¿Cómo las has trabajado? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tanto has batallado en eso? Bueno, creo que hay muchas cosas sobre el arbitraje que nadie conoce, como es desde la planeación de los partidos. Sobre todo a nivel internacional tenemos expertos que analizan los equipos. Por ejemplo, en ese partido que nos tocó Francia contra Nueva Zelanda o en el Mundial, cualquier partido, nos reunimos con esa persona y él nos pone las tácticas de cada equipo, cómo se defienden en los tiros de esquina, en los tiros libres, cómo juegan el fuera de juego y ese tipo de situaciones las analizamos y con mi árbitra y con otro asistente generalmente nos ponemos de acuerdo, aunque ya que con el tiempo a veces no tenemos tanto que ponernos de acuerdo porque ya nos conocemos, pero es un trabajo en equipo que tenemos que planificar previo a cada partido para poder solucionar lo que nos vaya pasando. Por ejemplo, una oportunidad manifiesta de gol, la comunicación que tiene que haber entre la árbitra y entre mí, si la ve, si no la ve, si necesita mi ayuda, si yo antes tengo un fuera de juego, pero ahorita con el VAR tenemos que finalizar la jugada, hay ciertos procedimientos que tenemos que seguir Ok. para solucionar todo. Entonces es muchísima información. Si bien ya tomaste las decisiones dentro del campo, ya terminaste con la situación ahí, ¿qué viene después? ¿Cómo lidias con el post partido? Porque las críticas Sí. están... Mira, la verdad creo que todos los árbitros con el paso del tiempo aprendemos a manejar esa parte de las redes sociales y de todo lo que es la televisión, porque a veces son muy crueles. A veces, generalmente sin razón, pero también nosotros tomamos la decisión en el partido, el VAR nos respalda o nos cambia las decisiones y todavía hay que esperar a ver qué dicen los jefes, ¿no? O sea, cuál es la decisión que generalmente acertamos, pero a veces a lo mejor también hay una hora de oportunidad que nosotros tomamos una decisión y el área técnica decide que la decisión era otra. Y todavía todo lo que es los medios de comunicación que bombardean con mala información o críticas muy fuertes hacia el trabajo, sí es pesado, pero tratamos de aprender. Hay quienes, por ejemplo, en mi caso, a mí no me preocupa lo que me critiquen en redes porque no me lo tomo personal. Ok. Pero si de repente hay alguna ofensa más hacia mi persona, pues trato como de tomarme mi espacio para que pase ese momento de duelo conmigo, porque también creo que todos los deportistas de alto rendimiento somos muy exigentes con nosotros mismos, pero dentro del arbitraje tenemos que aprender a convivir con el error. Sí, O claro. sea, es parte del crecimiento y
intentamos hacer lo mejor que podemos, pero a veces hay jugadas muy complicadas, hay jugadas grises que ni en video nos ponemos de acuerdo. Entonces, creo que hasta cierto punto llegamos a una madurez mental para que esa parte no nos afecte tanto en nuestra vida personal, porque de repente si tenemos un mal partido, el llegar a tu casa con tu familia, que no tienen nada de culpa de lo que pasó ahí, y que a lo mejor con los viajes y todo no tenemos tanto tiempo para convivir, y el día que llegas vienes de malas porque el resultado no fue el que esperabas, creo que sí necesitamos Aprender a separar. aprender a separar esa parte. Y pues también creo que a veces se nos olvida a todos los que nos gusta el fútbol que son humanos los árbitros y que todos nos equivocamos y que vivimos con eso, no somos perfectos y sí somos muy crueles con eso. Entonces, qué padre que nos cuentes la experiencia de cómo lo manejas tú en lo personal. Es algo muy interesante. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo manejas el que tú eres una árbitra mujer? Y me imagino que has tenido situaciones muy difíciles con los hombres o no quiero decirlo tan fuerte como discriminación o tal así, pero sí ha habido comentarios o algunas situaciones que no te han parecido, ¿no? Sí, claro. Creo que desgraciadamente las críticas hacia una mujer que se desenvuelve en un medio donde hay más hombres siempre es más cruel, y no solo en el arbitraje, sino en cualquier posición. Con mis compañeros nunca he tenido problemas de ese tipo de señalamientos porque convivimos y entrenamos lo mismo. Lo único que, por ejemplo, a lo mejor en el proceso de llegar a primera división, sí fue un poco más largo o complicado que lo que puede ser un hombre. A lo mejor lo que a mí me costó 10, 11 años llegar, a veces a los compañeros les ha tocado menos, pero eso es muy subjetivo. Y generalmente dentro del terreno de juego, creo que la cultura ha cambiado un poco, pero de repente se refieren a ti algunos jugadores como que para qué las mandan o qué hacen aquí, cosas así, pero la mayoría unos caballeros. Ya de repente dos, tres no, pero creo que hemos evolucionado un poco en esa cultura. Pero de la tribuna todavía creo que debemos de trabajar un poco más porque de repente se siguen escuchando comentarios como de vete a lavar trastes y ese tipo de situaciones que me molesta más a que me menten la madre. Ok, sí, me imagino. ¿Cuál es el partido que más te ha costado trabajo, que más difícil por esas situaciones se te ha hecho? No, fíjate que cuando estamos en un partido y traemos la comunicación, que se me tapa un oído y pues es escuchar al VAR, a la VAR y a todo el resto del equipo. Y es poco lo que puedo poner atención, salvo cuando algún jugador me habla, y generalmente pierdes la noción como del entorno. Ok. Como para enfocarme en que alguien me está insultando, eso no. Generalmente más bien del trayecto al túnel, a los vestidores, generalmente escuchas algo, pero Nada nuevo, vaya, desgraciadamente no malamente. debería de ser. Sí. Pues bueno, ya se nos está acabando un poquito el tiempo, pero no quisiera que nos despidiéramos antes de que pues les dieras un consejo a todas esas niñas, a todas esas mujeres que quisieran ser árbitras también, porque es una muy bonita profesión, es algo que cumples muchos sueños, cumples muchas metas, que es difícil, sí, pero que también tiene muchas recompensas. Estaría muy bien que se informen, que investiguen, que vean que nosotras también viajamos, vamos a mundiales, Juegos Olímpicos, que hay mucha área de oportunidad y de crecimiento en el medio, y más con la creación de la Liga Femenil. Cada vez hay más torneos internacionales de CONCACAF de club de mujeres. Creo que dicen por ahí que es un muy buen momento para ser árbitra mujer. Dicen esa frase, es muy común acá. Y creo que las experiencias de viajes, de torneos, se asemeja un poco a lo que es un futbolista, aunque con otras exigencias y no con tantos placeres o con tantas comodidades como ellos, porque nos tratan de manera diferente, pero sí. Y también que si es el arbitraje, si es futbolista y demás, creo que las mujeres y las niñas pueden ser lo que quieran en la vida.
Platicando con mis compañeras en el arbitraje, estamos conscientes de que estamos en una posición importante para que las niñas se den cuenta que pueden ser lo que quieren, que no solo es el arbitraje o ser futbolista, sino que es tumbar barreras a nivel mundial en cualquier parte y en cualquier tipo de función que alguien quiera desempeñar. Ok, pues ya, la verdad que nos has dado muchas experiencias. Nos encantó estar contigo platicando. Esperamos volverte a tener aquí. Estamos muy agradecidos de que seas un ejemplo dentro y fuera de la cancha y que patees estereotipos junto con nosotros. Muchas gracias de verdad, Sandra. Esperamos de verdad volverte a tener, que tengamos la oportunidad de seguir platicando y que nos cuentes más experiencias porque hay miles de experiencias de tu parte. No, muchas gracias por estar interesadas en el rol de la mujer en los deportes. Me da mucho gusto que tengan muchas invitadas y que vayan creciendo. Cuando gusten, podemos seguir charlando. No, vas a ver que sí te vamos a tomar la palabra y de verdad, muchas gracias. Un gusto. Y bien, Footlanders, pues ya saben que este capítulo va a estar en todas nuestras redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Y no se les olvide nunca patear estereotipos. Y si quieren ser árbitras, es muy buen momento. Nos vemos en la próxima. Únete a Footland W y sé parte de una comunidad que celebra la fortaleza, la resiliencia y el poder de las mujeres en el fútbol, porque el verdadero juego está en el corazón de quienes nunca se rinden.